Imagina que tu vecino pasa las noches caminando en círculo frente a tu puerta, murmurando nombres que no existen. Nadie ve nada, nadie escucha nada, pero algo en su mirada te obliga a quedarte despierto hasta el amanecer. La mañana en el edificio 12B comenzó como cualquier otra, olor a café barato filtrándose por el hueco de ascensor, carteles descoloridos ofreciendo clases de pilates y un murmullo constante de conversaciones a media voz. Para Lucía, sin embargo, nada era normal desde la noche anterior. A sus 28 años, llevaba una vida de rutina tan pulcra que dolía, despertador a las 6:30, ducha rápida, uniformidad de ropa gris, un tren a las 7:45. Había convertido la previsibilidad en su única forma de control. Pero esa mañana, al cruzar el pasillo, el sonido de una cerradura girando con violencia la sacudió. No provenía de su apartamento, sino del vecino de enfrente, un hombre que nadie recordaba haber visto antes de hace un mes. Se detuvo, el corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que casi podía oírlo. La puerta de aquel apartamento chirrió al abrirse hasta un ángulo imposible, como si la bisagra se negara a ceder. Se quedó allí, congelada, mientras una corriente de aire helado escapaba del interior del piso vacío. El silencio volvió a asentarse tras un portazo sordo. Apenas cruzó la puerta de su casa, bloqueó el cerrojo y se arrastró hacia la ventana de la sala, buscando una señal de vida en el piso contrario. No había luces, no había nada. Solo el pasillo desnudo, con sus paredes amarillentas y el olor a humedad que Lucía había decidido ignorar desde que se mudó. Trabajar en la comisaría le había enseñado a no fiarse de las apariencias. Decenas de casos de vecinos extraños, que resultaron ser psicóticos o peores, le habían convertido en una versión de sí misma dura y precavida. Nadie podía entrar a aquel apartamento sin un cadáver encima, según sus colegas. Y, sin embargo, seguía deseando comprobarlo con sus propios ojos. No fue hasta la hora de comer que la tormenta de su mente cedió un poco. En la cafetería del pasillo, la encargada, Marta, la saludó con una sonrisa cansada. ¿Otra vez pensando en tu vecino misterioso?, preguntó, sirviendo un sándwich improvisado. Dicen que llaman a la inmobiliaria porque los que entran salen malditos o algo así. Lucía rió con frivolidad, aunque algo en su interior se tensó. Mentiras de pasillo, respondió. Mañana todo habrá vuelto a la calma. Pero mientras devoraba el sándwich, no pudo dejar de mirar hacia la ventana, imaginando sombras alargadas y cuerpos arrastrándose en la penumbra. Esa noche, el silencio fue menos incómodo que antes. La oscuridad, en lugar de ser un refugio, se convirtió en un lienzo en blanco donde su imaginación pintaba horrores. Se sentó en la cama con la linterna en la mano, lista para inspeccionar cada rincón de su habitación, pero algo la detuvo, un crujido, sutil, detrás de la puerta. El tiempo se detuvo. Lucía soltó la linterna y sintió como sus dedos se alargaban, tensos, como si quisieran aferrarse a la manilla. Un segundo crujido. Más cerca. El corazón, una bomba de relojería, explotó en su pecho y se lanzó hacia la puerta. Con la mano temblorosa, giró el pomo. Nada. Solo la crispación del pasillo, donde, de nuevo, nadie debería estar. Cuando encendió la luz, el pasillo apareció vacío, inerte. Pero en el suelo, junto a la alfombra de bienvenida, había algo nuevo, una fotografía doblada con cinta adhesiva amarillenta. Se agachó y, aún temblando, la desdobló. Lucía y un niño de mirada triste, abrazados en un parque. Ella no reconoció al chico, pero en el reverso de la foto, un mensaje escrito con nerviosismo: aquí empieza todo. El pulso le latía en las sienes. Cerró los ojos y retrocedió un paso, dejando la foto en el suelo. El cuarto se le vino encima, cada sombra se volvió un monstruo con sus propias garras. Se obligó a respirar hondo, porque la realidad no se tragaba a las personas, eso era cosa de películas. Bajó la vista, la foto seguía allí, humillada, pero real. Esa madrugada llamó a un compañero, un viejo detective de la unidad de crímenes sordos, y le contó la historia sin pizca de dramatismo. Lo describió todo de forma lógica: pasos en el pasillo, la puerta abierta, el crujido de la madera. Su voz, profesional, no revelaba el nudo en su garganta. ¿Quieres que pase alguien?,
Preguntó el colega, con la voz grave que evita alarmar. Podría enviar a un par de agentes a revisar el piso de tu vecino. Lucía dudó. Quería la confirmación de que no había nada, pero también temía que la irrupción violenta de uniformes lo convirtiera en pesadilla real, manchas de sangre, cuerpos, pruebas. Prefirió esperar hasta la mañana, un atrapante deseo de vértigo oscuro la impulsaba a seguir por su cuenta. A la luz del alba, la rutina le devolvió un respiro digno. Se deslizó en el metro, mirando el rostro impasible de los desconocidos. Todo tan anónimo y frío, como si aquella semana nunca hubiera existido. Pero al llegar a la comisaría, el inspector jefe la recibió con un pliego de periódicos amarillentos, recortes de un asesinato sin resolver en el mismo edificio, hace 15 años. Relatos de un niño desaparecido, el modo en que los gritos fueron ahogados por las viejas tuberías, la imposición de silencio que toda la comunidad guardó por miedo. En cada recorte, las palabras subrayadas, puerta entreabierta, voz en el pasillo, fotografía intacta. Lucía sintió un frío interior que no era de madrugada ni de invierno. Abrió el armario y sacó la foto que guardaba bajo llave. Era la misma imagen, ella, de niña, abrazando a un hermano muerto hacía décadas. Siempre creyó que la habían destruido junto al resto de sus recuerdos más dolorosos. ¿Cómo había llegado hasta su casa, impresa y doblada, con aquella nota encerrada? Al mediodía, dejó la foto sobre la mesa de la sala de interrogatorios. El equipo se reunió en torno. Luces crudas, gotelé en las paredes, un abismo de telas rotas. Los agentes más jóvenes la miraban con curiosidad y temor. El inspector jefe habló. Esto no es un juego, Lucía. Algo, o alguien, ha reconstruido un episodio que tú misma habías enterrado. Levántate y camina de nuevo por ese pasillo. Encuentra cada puerta sellada, cada ojo indiscreto que espía en la penumbra. Y ten en cuenta que no sabremos cómo acabarás si dejas que el pasado te consuma. La voz en off de su propia conciencia gritaba, no salgas, corre, rompe esa maldita foto. Pero Lucía se puso el abrigo en silencio. Con cada botón, con cada hebilla, sintió como la tensión subía de nota como si todo apuntara a un clímax desconocido. El ascensor descendió con un gemido metálico. Afuera, el pasillo la esperaba como la boca de un lobo. Caminó hacia la puerta de su vecino con la determinación de quien se enfrenta a la broma macabra de un desconocido. Tomó aire, y antes de girar el pomo, algo se rompió dentro de ella, el acto de valentía o desesperación suprema. El silencio de aquel piso era distinto, turbio, cargado de ecos invisibles. Un único interruptor fallaba, dejando medio cuarto a oscuras. Lucía encendió la linterna y avanzó, frágil, cada paso resonaba en su cráneo. Habitaciones vacías, camas deshechas, libros esparcidos. Todo indicios de vida. Y en la última estancia, una mesa con fotografías recortadas, nombres tachados, fechas frenéticas. Bajo la luz mortecina, un celular vibró. Lucía se inclinó, lo recogió. La pantalla mostraba un mensaje, sabes demasiado. Ahora eres parte de esto. El aire pareció enrarecerse. El mundo a su alrededor se tambaleó. Solo un pensamiento persistente, el pasado jamás muere, y el silencio, a veces, es la peor de las pruebas. El zumbido de su teléfono retumbó en la habitación extrañamente silenciosa. Lucía sintió la piel erizándose cuando levantó la mirada de la pantalla. Nadie más estaba allí, ni el desconocido, ni sombras que se movieran. Solo las fotografías extendidas en la mesa, una madeja de recuerdos rotos y nombres que ella nunca había querido pronunciar de nuevo. Se acercó con pasos cautelosos, como si el suelo pudiera traicionarla en cualquier momento. El mensaje se repitió en bucle, ahora eres parte de esto. La frase resonó en su memoria como un trueno lejano. ¿Parte de qué? De un rompecabezas macabro que estaba diseñando alguien con un dolor tan profundo que la única vía de escape era convertir su vida en un laberinto de terror. Lucía respiró hondo y apartó el móvil. Debía encontrar pruebas, huellas, algo que le dijera quién era el autor intelectual de esta pesadilla. Retrocedió hasta el umbral y, sin querer, golpeó con la bota un trozo de papel arrugado.
Lo recogió, un calendario viejo, con fechas tachadas con tinta roja, como si cada jornada correspondiera a un evento fatal. No entendía las anotaciones que parecían escritas con prisas: 12 de marzo silencio, 18 de abril puente, 03 de junio reencuentro. Su pulso se aceleró. Había visto algo parecido en uno de los archivos del caso del niño desaparecido, un calendario clandestino confeccionado por un asesino en serie. ¿Era posible que alguien hubiese retomado esa metodología 15 años después? Un crujido llamó su atención. Detrás de ella, la puerta comenzó a cerrarse sin la intervención de nadie. Lucía lanzó un paso hacia atrás y la detuvo con el hombro, temblando. El aire olía a polvo y recuerdos quemados. Con cuidado, deslizó la linterna por la pared norte hasta descubrir, casi desperdigados, fragmentos de un diario enrollado. Lo abrió y leyó. Ella no volverá a hablar. Cada susurro que se escape de sus labios será el eco de mi venganza. La firmeza de la letra temblaba, como si el autor hubiese escrito furioso. Lucía sintió náuseas. La obsesión del asesino se mezclaba con su propia historia, voces calladas, secretos familiares, heridas que creía sanadas. De pronto, la conexión se volvió personal. No era solo una extraña pesadilla urbana, era un ataque dirigido contra su vida. Guardó el cuaderno en la chaqueta y recorrió el resto del piso. Un armario semiabierto, estantes con adornos rotos, una silla vacía. Nada más parecía vivo, pero algo la cerraba en un abrazo gélido. Se llevó el pulgar a la barbilla y palpó un bulto duro bajo la ropa, una cámara diminuta, escondida en la chaqueta que ella juraba no haber llevado al entrar. Recogió el dispositivo con cuidado y lo examinó, la lente apuntaba hacia el piso, hacia el pasillo, hacia alguien que la seguía sin verla. Sintió la sangre congelarse. Esa cámara no era casual, era la prueba de que alguien la observaba las 24 horas. Con cada vibración de su corazón, con cada parpadeo de su mente, veía a un espectador invisible, tomando notas, midiendo su miedo. Salió como un torbellino de aquel cuarto maldito. La puerta, por una vez, cedió sin resistencia, y Lucía corrió por el pasillo hasta el ascensor. Pulsó el botón del primer piso con mano firme, aunque por dentro temblaba como un papel. Cada piso que descendía era un eco de pasos dolorosos, de un ayer que se entrecruzaba con una hora punzante. Al salir al vestíbulo, las luces fluorescentes parpadearon y ella giró hacia un mosaico de espejos que cubría la pared lateral. Su reflejo regresó la mirada de una mujer con ojeras profundas, la palidez del miedo y la determinación de no ser una víctima. Apretó la cámara en la mano como quien sostiene un arma. Tenía que llegar viva al exterior, encontrar un lugar seguro. El portero, un hombre mayor con el rostro ajado, la vio emerger y alzó una ceja sin sorpresa. ¿Todo bien, detective?, preguntó, con voz tenue. Lucía asintió, casi en automático. Investigo una pista. ¿Alguien ha entrado esta mañana en el apartamento del cuarto piso?, inquirió ella, mientras apartaba un mechón de cabello sudoroso de la frente. El portero ladeó la cabeza. Horacio, el de mantenimiento, pasó a cambiar una bombilla rota ayer. Pero nadie más, respondió. Si quiere, le acompaño. Rechazó el ofrecimiento con un gesto brusco y dobló la esquina hacia la calle. El amanecer acariciaba las fachadas con un naranja inexpresivo, como si el cielo se negara a reconocer aquello que sucedía bajo su luz. Lucía se detuvo junto a un contenedor de basura y sacó una bolsa de papel donde guardó la cámara y el calendario. Debía mandarlos al laboratorio forense y esperar los resultados. Pero sabía que el tiempo jugaba en su contra, cada minuto, cada respiración, la acercaba a un adversario que solo encontraba placer en expandir el terror. Decidió dirigirse al parque donde, hace años, jugaba de niña. Allí había algo inscrito en su memoria, un banco con una placa, un roble centenario y una fuente seca en cuyo brocal solía esconder caramelos. Si el asesino había añadido una anotación en el calendario que decía, reencuentro, el 3 de junio, quizá dejara una pista en aquel lugar. Caminó con paso rápido, esquivando a los vecinos que iban y venían, indiferentes a su angustia. Al doblar la esquina, el banco apareció vacío.
Lucía se arrodilló ante la placa, en memoria de los niños perdidos. Bajo el sol matinal, las letras brillaban con sudor. Se fijó en el costado del banco, una hendidura reciente. Pasó un dedo y sintió la aspereza de la madera recién cortada. Con cuidado, apartó un trozo de lija y descubrió un nombre grabado, Ana. Una sola palabra, como un puñal. Cerró los ojos un instante y recordó una amiga de la infancia, desvanecida sin explicación, una promesa olvidada. No hubo tiempo para remordimientos. Sacó el teléfono y marcó con decisión. Espera refuerzos en mi ubicación. Sospecho que dejarán algo más aquí dentro de 10 minutos, anunció en voz baja. Cortó la llamada y se apartó justo cuando un crujido seco, como el de una rama al romperse, resonó detrás de ella. Giró y no vio nada, aunque el viento agitó un papel que cayó a sus pies. Lo recogió, un fotograma impreso de una cámara de seguridad de la comisaría, con su imagen entrando al edificio esa misma mañana. El autor la vigilaba en cada movimiento, como un halcón acechando a su presa. Un temblor sacudió sus rodillas. Supo que estaba atrapada en un tablero donde cada casilla la llevaba más cerca de la jaula. Sin embargo, un pensamiento firme le atravesó la mente: si él quería miedo, ella le daría resistencia. Con la mandíbula apretada, guardó el papel y miró de frente al banco, al roble, al cielo indiferente. El combate psicológico apenas comenzaba. Lucía sintió el peso de cada segundo al regresar al coche patrulla, estacionado a la sombra de un viejo pino. El motor rugió con torpeza cuando intentó encenderlo, las manos le temblaban como si hubiera metales calientes en los dedos. El calendario y la cámara estaban dentro de una bolsa de pruebas, pero el asesino había demostrado que las pruebas físicas no detenían su juego. Solo el miedo, la vulnerabilidad y el control contaban. Arrancó con decisión y condujo hacia la comisaría, pero un presentimiento le ordenó frenar en seco. Frente a ella, en mitad del camino, había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Se quitó el cinturón de seguridad, y sin pensarlo, bajó. La sábana se movió cuando corrió hacia el bulto, algo crujió bajo sus botas. Tiró de la tela y halló un maniquí de plástico forrado en cinta adhesiva, con recortes de periódico pegados al torso. Reset, decía una de las cabeceras. Una nota clavada con una aguja en el estómago de la figura rezaba: demasiado tarde para huir. El corazón de Lucía se hundió. No era una víctima real, pero era un mensaje. Alguien estaba jugando con ella en cada esquina de su rutina. Si quería ganar, debía quitarle el tablero al rival. Guardó el maniquí bajo el brazo y regresó al coche, con la mente vertiginosa. Necesitaba un plan, algo más allá de la investigación estándar. Dentro de la comisaría, encontró al inspector jefe en su despacho, rodeado de expedientes. El silencio fue incómodo hasta que Lucía dejó la bolsa sobre la mesa y deslizó el maniquí entre los papeles. Esto no es una broma, dijo ella. Quien sea que esté detrás de todo esto, ha convertido mi vida en su campo de pruebas. Tenemos una ventana estrecha antes de que pase de matices a violencia real. El jefe alzó la vista, con la mirada cansada de quien ha visto casos imposibles volverse tragedias. Organizaré un equipo de vigilancia 24/7, respondió. Pero no podemos cubrir cada rincón. Tú eres la única que entiende su patrón. Lucía asintió. En el silencio de la sala se sintió exponer su propia vulnerabilidad, pero supo que era indispensable. Propuso. Montemos un señuelo. Hoy a medianoche, patrullará una unidad sin identificación. Yo seré la cebo, pero equipada con microchip y cámara propia. Si quiere un reencuentro o un reset, volverá a intentarlo. Le mostraremos que ella, la víctima, puede también convertirse en cazadora. El equipo se movilizó. A las 12 en punto, Lucía, con chaleco antibalas cubriendo su chaqueta, se instaló en el pasillo del piso 4, bajo una lámpara que goteaba luz amarillenta. En sus manos, el transmisor vibraba con estática. Detrás de cada puerta esperaba un eco, pasos, un susurro, nada. La tensión se estiró como una cuerda de violín al límite. A la 1:10, el sonido de alguien forzando una cerradura rompió el silencio.
Lucía contuvo el aliento. Las cámaras transmitieron en directo cada movimiento, la puerta del apartamento vecino se abrió en un lento chirrido. Una sombra se deslizó hacia el pasillo. Presionó el transmisor contra el pecho y se acercó, con el pulso en sincronía con la vibración. Cuando la figura emergió de la oscuridad, Lucía la vio por primera vez, un hombre alto, delgado, con el rostro cubierto por una bufanda, los ojos brillantes bajo una gorra. Sujetaba un objeto envuelto en tela. Lucía tragó saliva y murmuró al micrófono. Aquí está. Activa el protocolo. De pronto, luces encendidas, sirenas lejanas, voces de agentes rompiendo la quietud. El atacante se detuvo. Tiró el paquete y trató de huir, pero dos siluetas corpulentas lo interceptaron en la escalera. Un disparo al aire alertó al intruso y cayó de rodillas. Lucía, con el corazón a punto de estallar, dejó caer la linterna. Corrió hacia ellos mientras quitaban la capucha al detenido. En ese instante, una ola de reconocimiento la atravesó. Era Horacio, el conserje, el hombre tranquilo de voz apagada que la saludaba cada mañana. El que, supuestamente, solo entraba para cambiar bombillas. ¿Por qué?, preguntó Lucía, sin aliento. Horacio alzó la vista, con los ojos inundados de rabia y confusión. Porque nadie escuchó cuando mi hija desapareció, dijo con voz temblorosa. La policía la enterró en un archivo, pero yo la sentía viva cada noche en mis sueños. Ella me dijo cómo buscar, me dijo quién tenía la clave. Y no descansé hasta que descubrí tu secreto, Lucía. Lucía palideció. Comprendió que el vínculo no era aleatorio, su pasado compartido de recuerdos ignorados los había unido en una trampa. Horacio continuó. Esa foto tuya con tu hermano, él anuló a mi Ana. Tú tenías voz, tú tenías testigos, y nadie escuchó los lamentos de una hermana que pedía justicia. Ahora mi venganza solo es un reflejo de tu silencio. El rostro de Lucía se endureció con empatía y verdad. Horacio no era un monstruo, sino un hombre destrozado por el sistema. Sintió la furia de su propia compasión. Se acercó y golpeó la mesa con la palma abierta. Yo lo perdí todo también, confesó ella con voz suave. Permíteme reparar tu voz. Empieza por hablar. Cuéntame todo lo que sabes de tu hija, y encontraremos justicia juntos. El silencio se hizo absoluto. Horacio bajó la mirada, rendido. Detrás, la comisaría respiró como si despertara de una pesadilla compartida. Lucía sintió el nudo en su pecho desdibujarse. Aquella noche, entre destellos de luces rojas y azules, comenzó la reconstrucción de dos historias rotas, la suya y la de Horacio. En los días que siguieron, la investigación, ya sin amenazas, reveló que Ana había sido víctima de una red de abandono y olvido, ocultada tras protocolos ineficaces. Lucía coordinó una operación que rompió el silencio policial y otorgó a Horacio la verdad que necesitaba. El edificio 12B recobró su normalidad aparente, ascensores con bombillas nuevas, un aroma de café más suave, vecinos hablando sin miedo. Pero algo había cambiado para siempre, la realidad de Lucía, forjada en la rutina, se había abierto al dolor ajeno y había encontrado en la empatía su verdadera fuerza. El pasado, efectivamente, no muere, se convierte en lección. Y el silencio, a veces, solo precisa de alguien que decida escuchar. Suscríbete para no perderte más historias como esta.